cuando a uno le encomiendan la presentación de una persona como el profesor Ángel Carracedo, pues le intimida un poco, se lee el currículum del doctor Ángel Carracedo, se intimida mucho más, se lee el mini currículum del doctor Ángel Carracedo y le siguen temblando las piernas. Como tenemos muy poquito tiempo, pues vamos a aprovechar y no voy a leerme todo el currículum, simplemente os voy a decir en qué situación está en estos momentos el doctor Carracedo, que desde 1989 es catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago. Yo creo que ha sido profesor de muchos de los que estamos aquí. Puedo decir con honor que incluso de mi hija, que acaba de terminar la licenciatura de Derecho este año. Es una persona que durante el periodo del 94 al 2012 fue director del Instituto de Medicina Legal de dicha universidad. Desde el 99 es director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, del CERGAS y la Xunta de Galicia, director del Centro Nacional de Genotipado del Instituto Carlos III desde 2002 y miembro del CIBERER y del IDIS. En cuanto al resto del currículum, que ya os digo que es interminable, yo creo que lo podéis consultar en cualquier sitio y realmente no vamos a gastar demasiado tiempo en hablar de todos los méritos de esta persona. Sí que me gustaría decir, bueno, que dirigen a un grupo de más de 100 investigadores que son referencia nacional e internacional y que realmente para hacer esta presentación pues me había preparado todas estas cosas, pero me leí algunas de las entrevistas que ha hecho, incluso alguna televisiva de hace muy poquito tiempo. Entonces me he quedado con 2 o 3 cosas que yo creo que es interesante que comentemos, porque quien conoce al profesor Ángel Carracedo, lo que le llama la atención es su humildad, su sencillez, es decir, que parece uno de los nuestros, es decir, es una persona con la que se puede hablar a pesar de ser una referencia, como decía, internacional y un cerebro privilegiado, por supuesto. Entonces, bueno, en las cosas que él decía, comentándolo, tomando un café, pues decía cosas muy interesantes. Una de ellas, que me llamó mucho la atención, fue que en la actualidad sigue teniendo la misma ilusión por trabajar que tenía cuando empezó. Cosa que me llama muchísimo la atención después de todo lo que ha trabajado, porque es una barbaridad. Pero menos fuerza. No sé si menos fuerzas. Pero bueno, decía eso, decía que tenía la misma ilusión y el secreto era un poco que hacía las cosas con pasión. Entonces yo creo que bueno, que nosotros los clínicos, que somos fundamentalmente, hacemos trabajo asistencial, aunque hacemos alguna cosilla más, pero fundamentalmente asistencial, no nos podemos equiparar ni querer llegar a ser el profesor Carracedo, pues porque no tenemos las capacidades que él tiene. Pero hay algo que sí que podemos intentar, y es tener esa ilusión y esa pasión por la profesión que tenemos, que es una profesión maravillosa. Y yo creo que ahí tenemos que tenerlo como referencia. Y es el faro a seguir. Digo lo del faro porque sé que le gustan. Además de eso, alguna otra cosa que me llamó la atención, un poco para ser muy breve, le preguntaban cuál le parecía que era el legado que a él le gustaría dejar. Y decía que en cuanto a investigación, que era difícil, porque a una investigación la supera otra y a un descubrimiento le supera otro con el paso del tiempo, y entonces que era difícil dejar un legado, aunque puedas haber sido una persona muy relevante en la época que te ha tocado vivir. Pero decía, y eso me impresionó mucho porque él está muy metido en el campo forense y en el campo de la genómica, decía algo así como que le gustaría que el legado fuese dejar un mundo más justo y un mundo mejor cuando él se marchase. Y bueno, no sé si conseguirá que el mundo sea más justo con las investigaciones y los inventos en los que él ha trabajado, pero desde luego lo que yo le puedo decir, y un poco siguiendo su trayectoria, es que el mundo es mucho mejor con personas como el doctor Carracedo, sin duda. Entonces, no querría decir mucho más, sino que empezase a ilustrarnos con la conferencia magistral que nos tiene preparadas, donde nos va a hablar de medicina genómica personalizada y una referencia a la medicina interna. Esto es. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias, Juan, y Chechu por la invitación y por una presentación tan cariñosa. Hay un problema que no sé si conocéis bien porque nos lo expliqué a los alumnos de la clase, que se llama catatimia. ¿Lo conocéis, la catatimia? No. Es la deformidad de la realidad por el afecto. Y entonces me parece a mí que la gente me quiere tanto que deforma mucho las cosas.
mis méritos es tener muy buena gente y tener muchos años que se van acumulando. Pero nada, que de verdad que un placer. Gracias por haberme invitado. Es un día que me costó trabajo encajarlo porque vengo de una cosa que en medicina me han nombrado muchas veces, que es padrino, pero esta vez me hicieron de derecho. Y mañana muy tempranito me tengo que ir a Colombia, porque ahí hay mucha gente que sufre y me acabo de quedar muy tranquilo. Qué raro que pille el Chagas, porque un viajero es raro que lo pille. Me quedé muy preocupado por algunas cosas porque habíamos hecho en Chagas, cuando veo que es tan fácil encontrar biomarcadores de predicción de todas las cosas, que no se haga. Pero es porque la medicina está preparada básicamente para el primer mundo. Y ahora también os lo contaré. Y bueno, yo tengo demasiadas... Estoy por hablar sin diapositivas, pero... Bueno, voy poniendo algunas y según cómo vaya. Me gusta cada vez más no ponerlas, pero las voy a poner. Bueno... Sí, porque a lo mejor algún concepto... Es que os quiero ilustrar un poquito de genética, y aunque tengáis que hacer un esfuerzo. Y os voy a hablar de medicina personalizada o de precisión, que sabéis que son dos términos sinónimos que se emplean muchísimo, aunque la medicina intentó personalizar toda la vida, o sea que no es nada nuevo. Pero ahora está muy de moda. Es una parte de lo que ya habéis oído muchas veces, que es la medicina 5P. La medicina, es cierto que cada vez más son grupos de pacientes más concretos en los que empleas medicaciones específicas que diseñas para ello. Es una medicina progresivamente cara, porque si tienes que hacer un fármaco para un grupo reducido de pacientes, lo tienes que repercutir el coste de desarrollo y te sale más caro. Y aún por encima ligado a un biomarcador. Por eso yo creo que si fuera el que mandase en el Estado en sanidad, en investigación, que en este momento es poca parte de mi trabajo, es prácticamente todo asistencial, pero deciros que invertiría mucho más en predicción y prevención. Me parece, y de esto os voy a hablar también, creo que es la clave para hacer el sistema más sostenible, pues identificar quiénes van a ser hipertensos, o quiénes van a tener arritmias, o quiénes van a tener diabetes tipo 2, para con medidas a lo mejor de hábitos de vida o cualquier cosa, tratar de reducir eso. Y en esto se invierte poco. También la medicina tiene que ser poblacional y tiene que ser participativa, en el sentido de poner al paciente como eje del sistema y hacerla equitativa, que sea igual, que no lo es. Ya ves las diferencias entre países del mundo. Incluso en este país hay unas diferencias enormes según qué especialidad y según qué lugar. Esto de toda la medicina personalizada, el boom, no viene de la academia ni viene de la medicina, que ya os digo que lo hizo siempre, sino que viene de la industria farmacéutica. Porque se encontraron con un problema. Y es que para poner un fármaco en el mercado tiene que aprobártelo, en nuestro caso, la Agencia Europea del Medicamento, en la que yo trabajé 5 años. Aprendí muchísimo. Hablan con siglas, son tipos rarísimos. El primer día me tuve que hacer una lista de siglas, porque hablan todo CPI, TCT, tal, y tú, ¿qué es todo eso? Pero sí me di cuenta que la industria farmacéutica tenía un problema. No cuesta más producir un fármaco, la preclínica bajó mucho en coste, pero sí que cuesta más que te lo aprueben. Y antiguamente los fármacos se caían en fases 1 y 2 por problemas de toxicidad y farmacocinética, impredecible. Pero hoy día los químicos que trabajo con ellos, precisamente para hacer fármacos en preclínica, para desarrollarlos, hacen virguerías y cualquier molécula acaba siendo drogable. Sin embargo, tienen un problema de eficacia. La medicina llegó a un plató del 60% de eficacia que es muy difícil subir. Y si no es más eficaz que lo que hay, no te lo aprueban. Y fue la farma la que pensó, me he gastado una pasta para llegar a una fase 4, no me lo han aprobado, por un poquito. Si logro identificar con un biomarcador un grupo de pacientes donde ya me pase, salve el fármaco. Y si me lo paga el sistema, pues qué bien, todos contentos. Y es por lo que fue el gran boom de la medicina personalizada. Las reacciones adversas a fármacos son también, como sabéis, un problema grave. Vosotros en interna lo sufrís, pero no solamente, y no solo es cáncer. Supone entre la 4ª y 6ª causa de mortalidad en los países desarrollados, un gasto sanitario enorme. Y eso es debido
a lo que yo en su momento llamé la paradoja del desarrollo de los fármacos modernos, porque un fármaco se aprueba en ensayos clínicos en poblaciones, pero los médicos tratáis personas que varían individualmente, porque es la ley de la vida. Me gustaría contaros genética y contaros por qué es tan importante la ley, esto de la variabilidad y por qué somos todavía tan poco variables. Pero todos lo veis. Mi padre se podía tomar un antiinflamatorio con chorizo y no le pasaba nada. Yo si no me tomo un omeprazol se me agujera el estómago. Y variamos. Variamos y aquí sí que variamos mucho entre poblaciones. ¿Veis esos chicos que hay ahí? Son mozabitas del norte de África. No es una población tan lejana, son europeos. Igual que toda la gente de los países del Golfo, tiene más de un 50% de metabolizadores rápidos para el CYP2D6. O sea, más de la mitad de los fármacos que se emplean en psiquiatría y el 20% de los fármacos que se emplean en medicina no tienen efecto a las dosis que vienen en la ficha técnica en absoluto en estas personas. Los fármacos están diseñados para el primer mundo, para poblaciones europeas. Y esto es una cosa que también hay. Pero la razón de la falta de eficacia está en la heterogeneidad de la enfermedad. Esto desde medicina lo sabemos de siempre. De hecho, la enfermedad es una cosa que está siempre muy mal definida, porque la acabamos identificando como síntomas y signos y mezclando todo. Si, por ejemplo, pensásemos que la fiebre es una enfermedad, a fin de cuentas es un signo igual que una hipertensión o igual que una diabetes, que te aumenta la glucemia, y lo tratásemos todo con un antibiótico de amplio espectro, nuestra eficacia terapéutica nunca podría pasar del 20%, porque una fiebre la pueden producir 20.000 cosas. Este es el problema. Necesitamos estratificar la enfermedad en causas o grupos tratables. Esta manera de dividir la enfermedad, en argot moderno le llamamos estratificación. Y para ello necesitamos biomarcadores. En definitiva, la enfermedad es heterogénea. Hasta la enfermedad mejor definida es ultra heterogénea. Imaginaros una enfermedad mendeliana, retinosis pigmentaria, que es la causa más frecuente de ceguera en el adulto. Todos son iguales, todos tienen una ceguera a partir de una edad, tienen un electrorretinograma típico, un fondo de ojo igual. Son más de 150 enfermedades completamente distintas. ¿Cómo será entonces la enfermedad común de heterogénea? Necesitamos estratificar la enfermedad y también necesitamos saber quién te va a responder o no a un fármaco, porque cambiamos en enzimas metabolizadoras, en transportadores, y en enzimas metabolizadoras es donde más cambiamos después de los HLA. Es lo único que varía en nuestro genoma, porque la historia del hombre en la Tierra es la historia del hambre. Y hemos tenido que comer todo lo que hemos encontrado y por eso y convivido con virus y con bacterias. Por eso variamos en HLA, sobre todo en las regiones tropicales de la Tierra, y por eso variamos en CYPs, variamos en enzimas metabolizadores de serobióticos, que al final metabolizan fármacos. Y bueno, un biomarcador es cualquier cosa que se puede medir. Por ejemplo, la glucemia es un biomarcador de diabetes. Yo os voy a hablar de biomarcadores genómicos porque son en este momento la estrella de la medicina personalizada. Representan pues, el 90% de los biomarcadores que se emplean para estos procesos que os decía yo de estratificación de enfermedad o de buscar la respuesta a fármacos. ¿Y por qué la genómica es tan importante? Supone mucho en el total de la enfermedad. Esto es una cosa que también quiero clarificaros para que también la sepáis, porque normalmente no hay una buena información. ¿Cuántos somos genes y cuántos somos ambiente en nuestra enfermedad o en nosotros? Esto lo sabemos porque sobre todo los escandinavos llevan más de un siglo haciendo estudios familiares. En gemelos, univitelinos y bivitelinos. Los británicos unos 40 años y en España vamos a empezar la cohorte española este año. Y se hacen cortes enormes poblacionales y así se sabe. Si un gemelo univitelino tiene cáncer de mama, otro separado del ambiente también lo tiene. Si uno es esquizofrénico, el otro también lo tiene. La media de la enfermedad, la heredabilidad, es la varianza genética en el total de la varianza genético y ambiental. Y la media de la enfermedad humana es el 50%. Las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, tienen una heredabilidad muy alta. Esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, más del 80%, después de corregir para ambiente compartido. El cáncer, en cambio, es más ambiental que genético. Imaginaros el cáncer de mama con ese subset de cáncer hereditario que tiene, la heredabilidad es el 28%. Pero es el 28%, no es solo el cáncer hereditario. Por eso esta es otra cosa que tenéis también que entender. En el conjunto de la heredabilidad
hay siempre dos patas. Genes que no te funcionan, es lo que llamamos variación rara funcional, y variación común que todos tenemos que te predispone. Por ejemplo, cáncer de mama tiene un componente genético del 28%. Importa más la obesidad, la nulliparidad, una serie de factores. Tiene el 28%. De ese 28%, un poquito menos del 5% es el cáncer hereditario. El otro 23%, aunque le mires el genoma, no le vas a encontrar nada, porque es simplemente predisposición. Genes que tenemos que igual te hacen más gordito, o te hacen la mama más poliquística, o te hacen otras cosas. ¿Entendéis? Pero variación que todos tenemos y que es importante para nuestro éxito biológico como especie. Por eso en enfermedades psiquiátricas hay tanta heredabilidad, porque hay muchos genes que codifican para el sistema nervioso central. Pero es que además la variabilidad que tenemos en cualidades, emociones, es brutal en la especie humana para el poco tiempo que llevamos en la Tierra. Y eso es vital para nuestro éxito biológico como especie. En biología el éxito biológico es el éxito reproductivo. Tenemos mucho éxito reproductivo, de lo que no hay que sentirse muy orgulloso porque las ratas y el coronavirus también lo tienen. Pero es por esa riqueza que nos hace muy adaptables en muchísimos ambientes. Y es también, en general, en casi todas las enfermedades, solamente como un 10% es variación rara funcional, genes que no funcionan y que puedes encontrar, la mutación que causa el problema o la alteración que causa el problema, y el resto es variación común. Solo hay una excepción, que es los trastornos del espectro autista, que es un problema de neurodesarrollo que casi el 50% es variación rara funcional. O sea, son genes que no funcionan. También la discapacidad intelectual. Otro problema de neurodesarrollo, tremendamente frecuentes los dos. Los dos juntos tienen una frecuencia de 1 en 25 recién nacidos. Y esos tienen muchísimo gen mutado, gen que no funciona. Por eso son tan sindrómicas habitualmente. Por eso un niño que tiene autismo no son los Asperger de la película. El 50% tiene discapacidad intelectual, tienen epilepsia, tienen arritmias, tienen esquizofrenia, tienen muchas cosas. Y ahora tenemos que encontrar biomarcadores. Todo el tema de los biomarcadores que os decía tiene básicamente siempre tres fases. Una de descubrimiento, de descubrirlos, investigar, para estratificar la enfermedad o ver respuesta a fármacos. Otra, si yo lo descubro un biomarcador y lo publico en Nature, que es como digamos con Science y Cell, los top journals, llámale. No. De hecho, de cada 100 biomarcadores que se publican en la literatura, solo 10 acaban siendo probablemente válido y en el medicamento solo 1 acaba en ficha técnica, aunque se publique en Nature. Bueno, si se publica en Nature tiene más posibilidades de que tenga éxito, pero no todas. Alguien tiene que validarlo y aprobarlo. En el caso del medicamento son las agencias reguladoras que para eso tienen grupos de trabajo para hacerlo. Y por último, si yo tengo un biomarcador que me predice quién le va a ir mal en una cosa, quién va a tener cáncer de mama, y nadie me lo hace, tengo otro problema, que es la fase de traslación. Hasta aquí se entendió todo bien. Para buscar biomarcadores genómicos tenemos actualmente dos estrategias. Cuando es un gen mutado que origina un problema, esa variación rara funcional, que toda junta es mucha, Las enfermedades raras tenemos 22.000 genes. Puede haber mutaciones en cada uno de los 22.000 genes. O sea, el 10% de la enfermedad es mendeliana. ¿Entendéis? Toda junta es mucha, pero es variación rara funcional individualmente. Eso, para buscarlo, no tenemos más remedio que secuenciar, que es leer el libro del genoma. Pero si queremos buscar variación común, tenemos otra estrategia, que se llama hacer estudios de asociación tipo GWAS, que ahora os voy a explicar. La secuenciación cambió totalmente. La persona que yo más admiro científicamente, que era una persona muy humilde, que algunos de mis alumnos pudo ver, los más recientes lo pudieron haber conocido, seguro que se lo conté, se llamaba Fred Sanger. Es la única persona que llevó 2 premios Nobel de química, fue un genio y nadie lo conoce. Descubrió una técnica para leer las letras del libro del genoma, y que le llamó secuenciación. La secuenciación Sanger, tal como por ella le dieron su segundo premio Nobel de química, y la seguimos utilizando tal cual después de 50 años.
y posibilitó el proyecto Genoma Humano. Pero el proyecto Genoma Humano tardó 12 años porque había que secuenciar en un libro que es como la Catedral de Santiago, hoja a hoja. Ahora apareció la secuenciación de nueva generación, que seguramente oísteis hablar. Son nuevas tecnologías que te permiten secuenciar mucho más rápido y mucho más barato. Son cada vez aparatos que parecen lavadoras, que cuestan muchísimo, pero para darles de comer tienes que meter muchas muestras. Y que no solo es el aparato, es que te exige capacidad robótica, capacidad de computación. Un genoma entero no te cabe aquí, pero te vale solo 200 euros. Ahora, el proyecto Genoma Humano costó miles de millones de euros y trabajaron miles de científicos. Nosotros hacemos muchos genomas enteros al día. Vale más meterlo en el CESGA, el Centro de Supercomputación, que hacerlo. Y necesitamos bioinformáticos, que son expertos que nos ayuden a procesar esa información para encontrar las variantes. Pero es cierto que está revolucionando el diagnóstico de las enfermedades genéticas, que ya os decía que son raras, pero en conjunto son un 10% del total de la enfermedad. El IRDIC es el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras, es una gran estructura internacional que se creó entre Estados Unidos y Europa. Aquí estoy yo de jovencito. Algunos me conocisteis así. Este soy yo. Cuando se creó el IRDIC. Nos marcamos siempre objetivos. Los objetivos ahora que tenemos es que toda la enfermedad genética, toda la enfermedad rara, que es el 90% es genética, hay otras raras que no son genéticas, pero sí lo son la mayoría, se puede diagnosticar en un año a partir de los síntomas. Y otro, que haya 1000 tratamientos para fármacos huérfanos para enfermedades raras de aquí al 2027. Yo creo que el objetivo de las terapias no se va a cumplir, fuimos muy optimistas, pero por poco. En este momento hay unas 250, aprobadas en España hay 125. Los avances en terapia génica y celular están siendo una revolución para muchísimas enfermedades. Por ejemplo, muchísimas oftalmológicas, porque es más fácil meter ahí virus. Os pongo ahí el ejemplo de la atrofia muscular espinal, niños que se morían y que ahora andan, con tratamientos muy caros, que solo se pagan en algunas comunidades autónomas, no en todas. En esta sí, eso que os hablaba de la equidad. Pero, claro, la industria farmacéutica se queja de que lo que se aprueba por la EMA tarda muchísimo en aprobarse en España, pero son tratamientos muy caros. El tratamiento de la atrofia muscular espinal, que no vale una dosis, son 300.000 euros. Entonces, esto es lo que hay. Creo que el objetivo de diagnóstico en España no lo vamos a cumplir ni de lejos. En este momento el diagnóstico medio es de 4 años y medio. Según FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, yo creo que es mucho más. Hace poco, por ejemplo, porque me daban pena, igual que hice en las asociaciones de autismo, lo hice en todas las asociaciones gallegas de discapacidad intelectual, porque había allí personas que eran muchos mayores, que tenían 2, 3 y 4 hermanos allí. Que en el siglo XXI, en Europa, pase esto, sin un asesoramiento genético adecuado y sin un diagnóstico genético, es increíble. Es una vergüenza. Había montones de casos de X frágil no diagnosticados, nunca. X frágil. Ya no digo una enfermedad rara, rarísima. O sea, entonces creo que tenemos un problema vital, brutal, de falta de estructura. De no haber una especialidad de genética, que es el único país del mundo que no la tiene, que la primaria no esté involucrada, que no haya una formación adecuada en ninguna parte. Creo que tenemos un problema muy grave ahora en el boom de la medicina personalizada, porque lo afecta a todo. Y no creo que lo consigamos. También está aumentando la enfermedad rara por la estratificación de la enfermedad común. Ya os digo, por ejemplo, TEA es un problema común, pero son más de 150 enfermedades raras. Discapacidad intelectual son más de 400 enfermedades genéticas. Muchas que van teniendo terapia. Tenemos, de todos modos, en Galicia por lo menos tenemos la Fundación de Medicina Xenómica y tenemos, con todos los problemas que tiene, de que te aumenta siempre muchísimo el trabajo, pero nunca te aumentan los recursos humanos, porque es muy complicado. Pero claro, nos vienen mal dadas porque es un área que todos los años nos aumenta un 20% del trabajo, pero claro, es muy complicado en un sistema que tiene tanta inercia que te aumente proporcionalmente lo demás. Pero bueno, algo habrá que hacer y no desanimarse y seguir luchando. Pero es cierto que el mayor cuello de botella en este momento que tenemos no es ni en secuenciar. Os puedo secuenciar a todos vuestro genoma en
un mes. La bioinformática no es un problema, pero desde que tenemos las variantes priorizadas hasta el diagnóstico, ahí es el problema. Porque si queremos dar un diagnóstico de calidad, que no lo dan las casas privadas, te tienes que meter en la historia clínica y ver realmente, estudiar cuál es la variante. Eso dura mucho tiempo. Creo que a lo mejor la inteligencia artificial y sistemas de data mining, que todavía no los hay, lo podrán solucionar. Pero de momento es importantísimo que todos los clínicos aprendan a hacer campos HPO. Y os ofrecemos cursos de entrenamiento a todos los colectivos que quieran, porque nos cambia radicalmente que nos venga un niño o un adulto que pone niño sindrómico. ¿Eso qué es? Tengo que mirar 22.000 genes. Si me dice TEA, epilepsia, arritmia, tal, ya voy a mirar unos pocos. ¿Entendéis? Y el trabajo pasa de ser 20 horas a ser 1 hora. Y hay que saber hacerlos. Y os ofrecemos todos los cursos que queráis. También hay mucha heredabilidad oculta. Por ejemplo, lo pongo de ejemplo con el TEA, que es un grupo que estamos trabajando mucho. Os decía que lo genético, genes estropeados, genes con mutación, es el 45% de los niños con TEA. Solo encontramos el 20% de diagnóstico. Es el mismo porcentaje de diagnóstico que cáncer de mama, hereditario. Pero, ¿y el otro 25%? Pues ya estamos consiguiendo saber mucho. Por ejemplo, en TEA, que no pasa con otra enfermedad, sabemos que hay mucho mosaicismo, que muchos son mutaciones postcigóticas, que además se comportan completamente distinto en los pacientes. También estamos analizando regiones reguladoras. Sabéis que lo que se hace habitualmente en el diagnóstico es el exoma, que es la parte codificante del genoma. Pero la regulación de los genes no está en el exoma, está antes, a veces a distancia. Y eso lo estamos viendo y estamos alucinando, porque estamos encontrando muchísimas variantes de splicing. El splicing es el corta y empalma de los genes, y esto está cambiando todo mucho. El cáncer os decía que no era un problema habitualmente muy de predisposición genética, bastante, o sea, el más heredable es próstata, 45%, colorectal 35% de heredabilidad. Pero tiene un subset mendeliano. Pero siempre es un problema de mutación somática. Es lo mismo que la mendeliana, es lo mismo, toda la vida en la Tierra es igual. Las células mutan, cada vez que el ADN se divide, muta. De padres a hijos mutamos, todo muta, es la ley de la vida. Claro, cuando te coincide una mutación, por ejemplo, en un gen de muerte celular y la célula no se puede morir y el sistema inmune no te la caza, tienes un cáncer, no es más que esto. La mutación no es bastante estocástica, es bastante aleatoria, pero va casi siempre según las células buscan sobrevivir. El problema de cáncer es siempre un problema de mutación somática y se ha beneficiado enormemente de todas estas tecnologías de secuenciación. Un proyecto internacional muy importante en el que participó España, porque no había participado en el proyecto Genoma Humano, fue el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer. La idea de este consorcio fue tener todo el espectro de mutaciones en los cánceres. Cánceres, por ejemplo, como melanoma, llegan a tener más de 100.000 mutaciones, ríete tú del coronavirus. Y con técnicas bioinformáticas tú puedes saber cuáles son los drivers, cuáles son los que inicia todo el proceso. Y España cogió leucemia linfocítica crónica y participamos nosotros. Y esto unido al desarrollo de todos los anticuerpos monoclonales permitió las terapias dirigidas, que sabéis que son la gran revolución en cáncer, y hay terapias dirigidas ya para todo. Por eso también nos aumentó tanto trabajo. Toda la oncomatología son alteraciones estructurales y mutaciones somáticas. Es un trabajo tremendo. Son terapias más caras, pero que casi siempre de segunda línea, pero que han aumentado tremendamente la supervivencia en cáncer. Hace poco le di a los oncomatólogos pediátricos, que fue lo que me echó a mí de la práctica clínica de la medicina, porque me daba mucha pena a los niños. No sé si recordáis a Couselo, que estaba con sus niños y al principio se le morían todos. En la supervivencia del 20%, ahora viven en el 90%. Hay CAR-Ts para cosas específicas, hay cosas que te cagas. Pero claro, todo siempre ligado a biomarcadores y tenemos que hacer mutación somática. Y no solo esto, ahora con toda la inmunoterapia para todos los problemas inflamatorios empieza a haber biomarcadores para todo. Esto que veis aquí es partitis reumatoide. Yo si queréis os dejo la presentación porque viene después aquí artículos importantes en Nature que deberíais leer.
Y si no los entendéis, venid conmigo a tomar un café, que será un placer. Porque yo muchas veces me pregunto, ¿la gente sale con formación para leer un artículo en Nature de su especialidad? Yo creo que no. Cuando queráis otro curso de entrenamiento, un placer. Pero os decía, la mayor parte de la contribución de la genética a la enfermedad no es variación rara funcional, es variación común, cómo se caza. De otra manera, se caza haciendo estudios de asociación. No se trata de ver el genoma, porque nada mal vas a encontrar. Va a estar bien. Se trata de ver variación que todos tenemos. Un proyecto internacional en el que tampoco participó España, que se llamó HapMap, identificó, imaginaros, el genoma, imaginarlo siempre como un libro. Si os acordáis algo de genética, no se transmiten las letras, se transmiten las páginas, porque hay ligamiento. Entonces identificamos una letra polimórfica que varía entre nosotros en cada página, que te identifica la página. Le llamamos SNP. Y entonces hace lo siguiente, coges, por ejemplo, 1000 esquizofrénicos, 1000 que no lo son. Siempre conviene extremar fenotipos. O sea, esquizofrénicos que viven en un ambiente súper, jovencitos, que de niños ya eran esquizofrénicos. O gente, o sea, siempre consigue hacer, lo mejor es extremar los fenotipos lo que puedas. COVID severo, severísimo, y gente que no le pasa nada, aunque son viejecitos. Todo lo que quieras. Chagas de un tipo y chagas de otro tipo. Chagas severo, que se podría hacer facilísimo. De hecho, ya lo habíamos empezado a hacer, pero son estudios que tienen poco poder. De esto podría hablar después. Entonces miramos 1.000.000 de letras. Una letra por cada hoja del libro. Y entonces imaginaros este SNP, imaginaros que sea la página 1 del libro 1, que hay el alelo T y el alelo G. Estos son esquizofrénicos. Ya veis que si no quieres tener esquizofrenia, tener alelo T es una mala noticia. Porque hay mucho, son mucho. El alelo G te protege para la esquizofrenia o para lo que sea. Y de hecho tienes un riesgo relativo de por 4 de tener alelo T. Hasta aquí lo habéis entendido bien. Con esto sabes dos cosas. Que puedes calcular un riesgo. Y segundo, que en esa página del libro algo hay que te hace que tengas más propensión. Y que te permite dos cosas. Una, estratificar la enfermedad. Es decir, estos son los de la página esta. Y así vas dividiendo todo. Y otra, ver dianas posibles para fármacos. Pero claro, una cosa de por 4 es muy fácil de ver. Esto se da, por ejemplo, con la APOE, en Alzheimer y con otras cosas. Pero normalmente no se da. Normalmente son muchos SNPs que contribuyen un poquito al riesgo. Y si tú quieres calcular riesgos relativos de 1.1 o 1.2, necesitas Ns muy altos, necesitas consorcios. Hay consorcios de todo. Los de Chagas, malísimos. Desgraciadamente, porque siempre es más complicado coger ahí muestras y están poco organizados. Pero los hay hasta de cera de las orejas. Si no hay alguno, inventarlo. Porque todo lo que encuentres y que todo tiene un componente genético, es posible verlo. Pero claro, necesitas números muy altos. Básicamente, lo que haces es esto que veis aquí, que se llama un Manhattan Plot, que lo veréis en todos los artículos. Aquí están el 1.000.000 de letras en colorines por cromosomas. Son 1.000.000 de puntos. Pero veis, esto es el valor de P, que son diferentes casos y controles. Veis aquí un montón de SNPs en este cromosoma que son ultra diferentes en casos y controles. Tienen P's de 10 a la menos muchísimo. Y es como vemos que estos SNPs están asociados con la enfermedad. Nosotros, para que nos publiquen en Nature, necesitamos un valor de P inferior a 5 por 10 a la menos 8. Es un marco que han puesto para que los editores de Nature se queden tranquilos y digan, si no es cierto, después de corregir por Bonferroni, que es un test que se ve en primero de medicina para corregir por comparaciones múltiples, que me corten la cabeza. O sea, que es verdad seguro. Se aseguran que eso va a ser verdad. Y yo os digo, pero claro, si tienes que hacer 1.000.000 de SNPs en 20.000 personas, tienes que hacer 20.000 millones de genotipos. ¿Dónde lo haces? Esto se hace en centros de genotipado. En España tenemos uno, que no es mala cosa, que dirijo yo, y que tenemos un centro en el CENIO de Madrid y otro en la Fundación de Medicina Xenómica aquí en Santiago,
en el hospital. Y esto ha revolucionado completamente el conocimiento de la enfermedad y la estratificación de la enfermedad. Mirad, este es uno de los primeros GWAS, que es uno de nuestros trabajos más citados, en un consorcio que había gente de Valencia, pero hicimos aquí el genotipado, de esquizofrenia. Nos llevamos una sorpresa increíble. Eran GWAS, que es como se llama esto, malísimos, porque los chips, los arrays de SNPs no estaban bien elegidos y eran también de poco poder, porque cogimos 19.000. La esquizofrenia es algo ultra complejo. Las enfermedades psiquiátricas están como fatalmente definidas y tienen una comorbilidad común muy grande, una base genética común muy grande, por eso tienen tanta comorbilidad. Y que, por cierto, ayer les hablé a los psiquiatras, que me daba siempre mucho gusto. Y encontramos esos SNPs que veis ahí, y ¿sabéis dónde estaban todos? Algún MHC, Sistema de Histocompatibilidad, y genes reguladores de inmunidad. Era claramente la gran parte de la esquizofrenia un problema autoinmune. ¿Quién se lo podía sospechar? Por eso hay tratamientos regulando inmunidad, se asocian antiinflamatorios, antipsicóticos, ya hay montones. Dentro de poco va a ser como la artritis, como esto, un montón de INIPs, INIP. De hecho, hay muchos ensayos en fase 3 y fase 4 regulando inmunidad en esquizofrénicos. Imaginaros qué cambio de concepto radical. Este es el GWAS más grande que se hizo en el mundo, y es en adición. Es de 1 millón de personas. Porque, aunque los psiquiatras no están bien considerados a veces en el mundo científico fuera del campo, son los más organizados del mundo con diferencia. Y hicieron consorcios que se llaman PGC, donde tienen millones de personas. Este de adiciones es un GWAS de más de 1 millón de personas. Y han encontrado cosas, se acaba de publicar, es otro que también estuvo parte de mi grupo en él. Encontraron centenares de genes asociados a adición que nos permiten también ver, muchísimas cosas. Solo os pongo estas dos cosas. Una, que un gen muy implicado es este que veis aquí, que está por aquí, que es el receptor de RD2, de dopamina, que juega un papel muy importante en la recompensa. Es gente que tiene una recompensa rápida, pero porque tiene esta variante. Eso es muy importante para el ser humano, ¿eh? La variabilidad es muy importante. Mira, yo en mi tesis hice una. Dios, me estoy enrollando mucho. Está siendo muy aburrido. En mi tesis hacía más genética de poblaciones. Entonces encontramos un gen, un TRD4, otro receptor de la dopamina, que los bereberes, tuaregs y beduinos tenían una variante el 90%. Y aquí solamente el 6%. Es la variante asociada a TDAH. Entonces no le llamábamos TDAH, ni existía. Lo bautizamos como el gen del novelty seeking, de la búsqueda de la novedad. Porque la gente no pueden estar poniéndose a pensar de por qué las arenas del desierto son así. Tienen que moverse y ser, ¿entendéis? No pueden estar, y esto es la riqueza del ser humano. Pero bueno, tienen ese, y este que os pongo aquí, porque es otro de los más asociados, que también está en el sistema dopaminérgico, regula el sistema dopaminérgico, y porque hay antagonistas que se emplean mucho en muchas cosas. Os lo pongo para que veáis después un ejemplo de lo que llamamos pleitropismo. Y de hecho es uno de los candidatos más grandes que hay en este momento si conseguimos que estos tratamientos no tengan efectos secundarios, que tienen bastante para adición. Esto que veis aquí se llama un PHI-WAS. Podemos hacer una enfermedad y ver 1 millón de SNPs, o podemos ver un grupo de SNPs y todas las enfermedades, a ver cómo se correlacionan. Y se están encontrando cosas interesantísimas en medicina, pero yo no tengo tiempo de explicaroslas todas. Pero en este trabajo es un ejemplo. Y con este trabajo tan grande encontraron 104 fármacos posibles de reposicionamiento para tratar a pacientes con adicción. Que hay que ensayarlos, ligados siempre a biomarcadores. Este es otro que hacemos nosotros de búsqueda de fármacos que son, bueno, esto es lo que se llama hacer un TWAS. Hay millones de cosas de estas, millones. Esto es unir la información genómica a la información transcriptómica, que es la expresión, que te da muchísimas pistas. También hacemos GWAS con EQTLs, que son
os explico un día, cuando es de la clase genética, pero que nos dan dianas, montones de dianas para fármacos. Yo tengo otra estructura para hacer fármacos en preclínica, que es un ERIC europeo, que se llama Inopharma, Kertor, que es donde tenemos una quimioteca muy grande que podemos acelerar en preclínica cualquier idea. Para los que investigáis o queráis, estamos a través de Ciber, estamos abriendo una expresión de interés para que todo el mundo que tenga una idea, por ejemplo, cualquiera de estas dianas, podamos ensayar la quimioteca y que sea un candidato a fármaco, que pueda entrar en una fase clínica, por si a alguno le interesa participar. Como vi que hablabais de COVID, este es nuestro estudio de COVID. Es un consorcio que hice, nada más apareció el COVID, con un amigo mío, con Pablo Lapucina. Recogimos, muchos cooperasteis, muchos aquí de Galicia. Recogimos en muy poquito tiempo, imaginaros lo que se podía hacer en Chagas con un poco de organización. 20.000 muestras de aquí, hicimos un GWAS, lo unimos con otros GWASes y publicamos artículos muy bonitos. El último en la revista Nature, en donde encontramos muchos genes asociados a COVID. Esto fue de severidad de COVID, de 3 consorcios. Mirad qué curioso, PDE4, otra vez. ¿Lo veis? Que es otro candidato tremendo para severidad de COVID. Esto pensé que, ¿sabéis qué pienso? Que la medicina tiende, y aquí los de interna vais a tener una oportunidad que te mueres, todas las especialidades están van como a difuminarse, porque va a ser la transversalidad lo que va a dar todo. Y aquí es donde estáis los internistas mejor posicionados. La gente va a tener que aprender mucho más interna y va a tener que hacer mucho más transversal el conocimiento. Y solo os puse este ejemplo y lo acabo de aprender haciendo esta charla. Y son 2 cosas publicadas por nosotros, si no lo sabía. Y de verdad que cuando vuelva de Colombia me pongo a buscar fármacos de reposicionamiento para PDE4, pero ya. Porque igual te valen para tratar esquizofrenia, no sé qué y no sé cuál. Bueno, estos son todos los pathways de COVID. Porque sabéis que todo esto que está haciendo está dando pistas enormes para distrés respiratorio, y montones de fármacos posibles para tratarlos, para montones de cosas, para EPOC. Consorcios bien organizados. Osteoporosis, lo están haciendo bien. Tienen muchísimos, todos estos SNPs aquí asociados, porque se han organizado muy bien. También importa mucho definir el fenotipo bien. Osteoporosis debe ser fácil de definir porque se medirá con una densidad de alguna cosa, Nosotros no estamos en grupos de osteoporosis, pero eso es más fácil, lo hace más fácil. Lo que es más difuso necesitas Ns más altos, por ejemplo, esquizofrenia. Riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria, muy bien, bastante organizados ellos, tienen 321 SNPs. Hipertensión, no tan bien, pero bastante bien. Os recomiendo muchísimo este review de Nature, si no lo leísteis, porque me sorprendió muchísimo una cosa. ¿Cuánto monogénico hay en hipertensión? Es que de verdad que no me lo esperaba. Yo no trabajo en hipertensión, Chegama Bondo en lo que trabajamos, que tenemos 10 grupos, pero sí que me sorprendió que hubiera tantísimo componente de hipertensión monogénica, seguramente tremendamente infradiagnosticada. Y que además es muy importante, si leéis el artículo, para orientar tratamiento. Y seguramente que pasa desapercibida. Es que imaginaros, supone casi un 25% del total, y esto es muchísimo, no es normal en la enfermedad humana, 20 y tantos %, fuera de autismo, discapacidad intelectual. Y por supuesto, muchísima variación común que ya te puede orientar también terapias, para no andar a ciegas. Y diréis, ¿y esto ya se traspasa? Los oncólogos sí, porque son muy organizados. Y porque la industria farmacéutica lo muevan ellos, porque la mayor parte de los fármacos ya te los dan con una indicación determinada. Si no, seguramente no lo harían. Porque los fármacos que no están
que no son fármacos nuevos ya ligados a biomarcadores, yo estaba desesperado de que no lo hiciera. Por ejemplo, 5-FU, o su precursor, que es la capacitabina, es un quimioterápico que ya veis que se emplea para medio mundo. Era obligatorio en ficha técnica hacer DPID, obligatorio, porque es un enzima metabolizador que el 1-2% que tiene una variante, si no lo tienen, se mueren de una mielodisplasia, se mueren. Era obligatorio, o sea, responsabilidad profesional total. Después de 2 casos de responsabilidad profesional, tuvo que venir la Agencia Española del Medicamento y decir, es obligatorio, ahora nos lo piden. Pero cuando dan, por ejemplo, Folfiri, sabéis que cuando uno tiene cáncer colorectal en primera línea dan Folfox o Folfiri. Folfiri es 5-FU y Irinotecan. Es obligatorio el UGT 1:1. Hacer esto vale €1. €1. Y lo damos rápido, lo urgente lo damos rápido. No me digáis que no es, y no nos lo piden, solamente Ourense, de vez en cuando. Y no tiene como mucho sentido. Os aconsejo muchísimo, muchísimo aprender a utilizar FastGKB. Es una herramienta que debían aprenderla todo el mundo, porque esto viene muy deprisa. Y en FastGKB, que es la web del consorcio americano, bueno, los fármacos, casi el 40% de los fármacos tienen biomarcadores. Cuando son si no lo haces y es muy grave y te mueres, es obligatorio. Por ejemplo, uno que sí se hace, azotiaprina, que hay una HLA que sobre todo son del sureste asiático, te puede dar un Steven Johnson. Pues vale. Pero la gente no sabe que son obligatorios. Por ejemplo, pimocida, que lo dan los psiquiatras como churros. Es obligatorio. Y los hay accionables y recomendados y hasta con indicación de dosis montones. Que no son obligatorios, pero que está probada coste-eficacia y que es importante hacerlo. Yo creo que el campo que menos obligatorio tiene, pero más se beneficiaría es psiquiatría, porque tienen CIPS. Por eso hemos empezado un plan de introducción de la farmacogenética en psiquiatría, porque no se trata de imponer, se trata de educar. De modo que lo que estamos haciendo es que todos los niños de las unidades de psiquiatría infantil de Galicia, antes de entrar, que son, es Santiago y está empezando Vigo, le hacemos un panel farmacogenético para que los psiquiatras no tengan que ensayar. Y también en el área sanitaria de Vigo y de Santiago, los pacientes que reciben fármacos de POT para paliperidona, risperidona y alpiprazol. Porque es que todas las reacciones adversas son esto. Y no tienen que andar escalando y que el tipo quede dormido todo el día y fatal, que después discontinúe el tratamiento. O sea, se puede como mejorar. Yo os voy a acabar hablando de esto que es lo que es estima de riesgo poligénico, porque es por donde viene toda la medicina. Esto es muy importante. Hubo un artículo muy disruptivo en Nature, se publicó en Nature Genetics, que es menos importante que Nature, pero tiene, no sé si ya 10.000 citas o algo así, es una pasada. Porque de repente se vio que con todos estos estudios de GWAS, como podemos capturar todo este componente genético común, podemos predecir muchas enfermedades comunes igual o mejor con la enfermedad mendeliana. O sea, yo soy esta persona, me hago mis SNPs de riesgo, en algunos daré que tengo un riesgo que te cagas, en otros estoy más protegido, y me hago un score final de riesgo. Y así puedo predecir qué riesgo tengo. Pero claro, esto lo debemos hacer. ¿Para qué lo debemos hacer? La enfermedad que más se podía en este momento predecir el riesgo con diferencia es Alzheimer. Pero ¿de qué te vale hacer un screening de Alzheimer para que aumente el tratamiento de los ataques de ansiedad en toda la población? No tiene sentido. Nadie en su sentido común se lo haría, aunque te prediga bastante bien. Este es otro trabajo nuestro que se va a publicar en Nature la próxima semana, de predicción de severidad en COVID. Esto ya no sé si valdrá para algo o no, pero a lo mejor te vale, pero bueno, podemos predecir bien la severidad en COVID en europeos, pero no en latinoamericanos. Estas otras cosas que decimos siempre. Y es que de una cosa que tenga validez clínica a que tenga utilidad clínica hay un mundo. Y hay otro montón de cosas que hay que mirar.
Deciros de todos modos que Reino Unido acaba de meterlo en la cartera de servicios, en su portfolio de servicios, PRS, estimas de riesgo poligénico para 7 enfermedades comunes. Cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata, riesgo cardiovascular, glaucoma, osteoporosis, no sé si me falta alguno. ¿Cuál? Finlandia lo metió para 3 y además está evaluando mucho sentimientos, a cosas social y cosas de cómo sienten también los médicos y los pacientes. Trabaja muchos aspectos que a mí me parece importante. En España, ligado a este proyecto que se llama Impact, tengo que decidir cuál 2, pero creo que vamos a empezar por cáncer de mama seguro. El screening de cáncer de mama, primero porque los PRS son los más estandarizados. PRS son estimas de riesgo poligénico. No valen por sí mismos, tienes que añadirle información clínica. Pero mirar cáncer de mama, hacer un screening por una mamografía, a partir de una edad, bien, la edad es un aumento del riesgo. Hasta una edad, también, con criterios distintos en todas las comunidades autónomas. A partir de una edad que seguirás teniendo más riesgo cada vez, ya te lo dejan de hacer, porque da igual que te mueras. Y si la obesidad es casi igual que la edad, ya no calculan otros factores, y es que el riesgo genético está súper bien conocido y lo puedes meter en el PRS. Y creo que vamos a hacer también riesgo de fractura de cadera, osteoporosis, porque ligado a estos parámetros de Fraxe lo mejoran muchísimo el riesgo genético, que como os decía es bien conocido. Esto es para deciros que hay un proyecto muy importante en el que estoy liderando, que es el grupo español y también algún grupo europeo, que se llama el millón de genomas, porque predecimos muy bien en Reino Unido, pero imaginaros una cosa, que predecimos el 100% en Reino Unido, que lo predijésemos. En España ya predecimos el 80%, pero es que en el Caribe ya predicen una mierda, ya no vale para nada. O sea, despredicen. Y esto no es justo. Y por lo menos a nivel europeo, en genómica tiene mucho más desarrollo el Reino Unido que toda Europa junta. Por eso tenemos que espabilar. Tienen el UK Biobank, lideran todos los proyectos. Por eso el proyecto de millón de genomas es tan importante. Bueno, voy a acabar diciéndoos que estos biomarcadores no son los únicos. Pronto ya empieza a haber, no se habla de metilación, pero hay muchos marcadores de metilación. Hay muchos marcadores empieza a haber, no hay ninguno validado, de proteómica los habrá, de microbioma los habrá. En alguna diapositiva ya os puse lo importante que muchas cosas da microbioma intestinal. Pero integrarlos no va a ser tan fácil. Hay muchos problemas, ni siquiera utilizando la inteligencia artificial. Uno es lo que se llama la paradoja de la multidimensionalidad, que es un efecto confusor importante, tener más, lo que os pongo aquí, tener más variables que muestras, y sobre todo la redundancia de la información. Si tú metes datos, es como TikTok, que ve lo que quieres. O sea, no te informa porque siempre está recibiendo información de lo que te gusta. Si eres un tierraplanista, solo de tierraplanismo. Claro, así te convences del tierraplanismo. Por eso, ¿cómo juntas variables que todas pueden decir lo mismo? ¿Entendéis? Y entonces, pero para eso hay un método que se llama randomización mendeliana. Los SNPs son independientes y tú puedes emplearlo como variable independiente para ver lo que es confusor. Yo os pongo este ejemplo, que es un ejemplo muy bonito, de ver cuáles son los efectos confusores, porque sabéis que la vitamina D no tiene nada que ver en la osteoporosis. O sea, aunque los hinchis de vitamina D no le pasa nada, va a tenerla igual. Pero se pensaba que sí, por un efecto de poliadición de información. Pero la randomización mendeliana lo excluye como variable, es una variable confusora. Bueno, yo deciros que en este momento el mayor trabajo de mi vida es esto que se llama Impact. Me da mucho trabajo. Bueno, la parte asistencial me da muchísimo más. Esto es muchísimo más. Pero bueno, como estamos todos en el mismo barco, me siento consolado. Y como mujer es intensivista, y también. Pero este es un gran proyecto. Sabéis que España, sabéis que hay unos PERTES, que es cuando hubo para los planes de recuperación tras la pandemia, Europa puso un montón de pasta en los países miembros
Beneficiado sobre todo Italia, pero España también. España no le fue mal. Y ya la Unión Europea recomendó, además de hacer PERTEs, aquí tenemos el de la automoción, el de las energías renovables, dijo Europa, os doy la pasta, pero tenéis que hacer PERTEs de salud, porque la salud es un motor económico de Europa y es un ejemplo de desarrollo social en Europa. Entonces aquí hicieron el PERTE de salud de vanguardia. Para este PERTE de salud de vanguardia, una de las acciones más importantes es medicina personalizada y crearon una infraestructura que se llama IMPACT. IMPACT tiene 3 ejes. Una cohorte que no teníamos de 200.000 personas con seguimiento, en la que se están recogiendo ya casos y participa gente a lo mejor de aquí, y información genómica, información clínica, información de imagen. Un programa de datos que lidera el BSC, el Barcelona Supercomputer Center, porque si tú tienes que meter imagen, información genómica y todo eso, tienes que hacer redes de ordenadores y rollos que hablan muy raro. Y pues un plan de medicina genómica que lidero yo. Está muy conectado con el programa del 1.000.000 de genomas. Este programa es un programa enorme. Trabajan en él de forma directa más de 500 personas. Consiste en 3 grandes centros de secuenciación. Íbamos a tener 5, pero tenía que partir de infraestructuras de asistentes, y los 3 grandes centros que hacen genomas como churros, digamos, son CENAG en Barcelona, Navarra Biomed y nosotros en Santiago. Pero después, en vez de hacerlo a la población general, decidimos hacerlo en 3 ejemplos de aplicación. Todas las personas que tengan una enfermedad rara no diagnosticada, después de Standard of Care, que le llamamos exoma negativo, le hacemos genoma completo y transcriptoma. A todos. También involucramos FEDER. E hicimos una red, también cáncer hereditario no diagnosticado, también cáncer de origen desconocido, que es un problema de salud importante, y después esta parte que os decía, porque ¿qué pasa? Que nadie los analiza, los dan como casos perdidos, y todos se podían beneficiar mejor que otros de monoclonales. Pero hay que estandarizarlo y hay que hacerlo. Y la verdad que es un trabajo, pero imaginar qué bonito con el desgobierno que hay en la estructura de la sanidad. Bueno, y después que todos esos datos puedan ser empleados en investigación. Hay 110 hospitales participantes, todo el país. Todos los pacientes con criterios absolutos de equidad tienen derecho a participar. Hay coordinadores en todas las comunidades autónomas. Y con a todos los pacientes, además del consentimiento informado para diagnóstico, le pedimos un consentimiento específico para uso compartido de datos, para que todos esos datos pueda emplearlos toda la comunidad científica del mundo en un EGA federado. Y también con cada hospital a 5 bandas firmamos MTAs y DTAs, o sea, acuerdos de transferencia de datos y de información clínica. Haber conseguido, porque en el país era un desastre, que lo que no consiguió el sistema de salud, que todos los pacientes puedan tener así, que se les pueda diagnosticar. Estamos teniendo un 25% de nuevos diagnósticos, gente que llevaba 10 años sin poder ser diagnosticada. Pues me está pareciendo muy bonito, aunque me está quitando mucho trabajo, me está dando mucho trabajo. Si sois expertos en alguna enfermedad, tenemos más de 500 expertos, porque para nosotros son muy importantes para hacer panel apps, para panelizar, para que nos ayuden siempre a estar al día de qué genes debemos mirar. En lo que sea, por ejemplo, causas monogénicas de hipertensión. Pues necesitamos expertos en todo. Y deciros que veo un reto muy grande en la educación. Creo que tenemos un problema. Me da muchísimo miedo los test directos al consumidor. Me da muchísimo miedo que nadie entienda si un estudio genético está bien hecho o está mal hecho. Es una mierda, lo cual te pone en manos de las casas comerciales con pocos escrúpulos. Me da tremendamente miedo todos esos test al consumidor donde la gente se hace de todo de forma absurda. Creo que tenemos un problema en esto gravísimo, que vivimos en el auge de la medicina personalizada y no estamos teniendo una formación adecuada a todos los niveles. Pero daros las gracias por todo lo que estáis haciendo y deciros que aunque esto de la medicina personalizada parece muy técnico, yo siempre, y en eso tengo
el ejemplo también, bueno, también yo, pero también mi mujer, que siempre pensamos igual, que la parte humanitaria de la medicina es la más importante. Individualizar es individualizar, es entender que cada paciente es una persona única que hay que darle cariño. Y sabéis que esto hasta genéticamente es alucinante. No lo tengo aquí, pero lo pongo muchas veces de ejemplo. Hay un artículo muy bonito en Nature, donde a ratitas genéticamente idénticas con sus crías, bueno, si las alimentas distinto, como se metilan distinto, las que alimentas de mal tienen más cáncer, más hiperactividad, más obesidad, más problemas psiquiátricos, todos los tipos de problemas. Pero si las ratitas las separas de las madres, son todas genéticamente idénticas. Y otras las dejas con las madres. Las que dejas con las madres viven más, viven mucho más, tienen menos cáncer, tienen menos obesidad, tienen menos diabetes, tienen menos todo. Con una cosa tan sutil. Y se ve cómo se metila los genes, por ejemplo, citocina y otros que se metilan diferencialmente en ratas. Este experimento no se puede hacer en humanos. Pero yo por eso cuando veo a una persona que le da cariño a un paciente y lo trata con cariño y le coge la mano, que me parece que es una cosa que se debe hacer siempre tan bonita, yo siempre digo que bien lo estará metilando. y nada más. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Como decíamos, no hay más que escucharlo para quererlo y otra para darse cuenta que son de esas pocas personas que van a pasar a lo largo de nuestra vida y que se van a cruzar y nos vamos a dar cuenta de que son especiales y únicas, ¿no? Y bueno, queremos dejarle pues un recuerdo para que cuando lo tenga en casa y lo vea, pues se acuerde de los internistas gallegos, que somos muy modestos también, muy sencillos como usted, pero que lo admiramos mucho. Pues muchas gracias. Esto es para usted y es una figura de un escultor orensano llamado Buciños. ¿Os la enseño? Sí, sí. Así. Muy bonito, muchas gracias. Bueno, y cuando la Socamí quiero hacer un curso de genética altruistamente, pues, como hago todo en mi vida, porque ni cobro por lo del Sergas. Renuncio a la plaza vinculada. Nunca la tuve. Pues recogemos ya eso. Igual en el mundo que viene, mal no vendría. Y me tenéis a vuestra disposición. ¿Vale? Pues muchísimas gracias.